Muy buenas noches, bienvenidos a Bien Envejecer en Cuarentena, el show en el cual estamos encerrados. Así que hablamos sobre temas diversos de envejecimiento, vejez, personas mayores, gerontología, todo lo relacionado con el mundo de las personas mayores y cómo envejecer mejor. La noche de hoy me da muchísimo gusto presentar para todos ustedes a una amiga, no nada más una amiga muy querida, sino a una excelente profesionista, a una persona entregada y comprometida con el bienestar de las personas mayores y a alguien a quien admiro muchísimo en general. Y ella es mi queridísima amiga Marce Casillas. Marce, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar con ustedes el día de hoy, Arturo. Muchas gracias por la invitación y por una presentación tan bonita. También te considero un gran amigo y un extraordinario profesional y ser humano. Ay, muchas gracias. Vamos a dedicar toda la hora a hacernos cumplidos, tú y yo nada Exacto. más. Sí, me gusta la idea. Marce, para las personas que para las personas que no tienen todavía el placer de conocerte, cuéntanos un poquito más de ti. Háblanos, tienes el micrófono abierto para echarte flores tú sola. Pues muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Marce Casillas, Marcela Casillas. Quienes me conocen saben que me pueden decir Marce y eso es más que suficiente. Soy terapeuta ocupacional de primera formación. Egresé del Instituto Nacional de Rehabilitación hace ya un buen rato, ya 10 años, de hecho. Y me especialicé en Vale. danza, movimiento, terapia y en trabajo con adultos mayores, intervenciones en adultos mayores. Hace 5 años terminé mi maestría en gerontología social y ha sido a raíz de la gerontología social que tuve el placer de conocer a Arturo y el vínculo que ha venido desde ahí. Así que básicamente a eso me dedico, a la investigación, a la docencia, a diseños de programas de actividades, colaboro con residencias y centros de día y doy conferencias. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Marte. Y participas también de estos proyectos visuales que siempre son muy padres, ¿no? Yo creo Sí, la que verdad es que sí. sí, yo creo que sí sirve mucho el, el seguirnos actualizando y compartiendo información en envejecimiento, porque si no, nos quedamos con la información que ya tenemos nada más y hay que seguir avanzando y obteniendo y creciendo, ¿no? Definitivamente, una buena conversación siempre deja aprendizajes y no hay nada mejor para mí que una conversación que te rete a cuestionar tus propios sistemas de pensamiento. Eso me encanta y justamente hablando sobre retar tus propios sistemas de pensamiento, quiero que tratemos ese tema porque me interesa mucho que hablemos sobre retar las concepciones que ya tenemos construidas acerca de la funcionalidad y acerca de la capacidad que tienen los mayores para participar a nivel social. Y justamente de eso trata el tema de hoy, ¿no? Envejecimiento productivo. ¿Qué es el Exactamente. envejecimiento productivo, Mar? Ok, pues ya han platicado previamente contigo qué es el envejecimiento y cómo va evolucionando en ese sentido, ¿no? Y cómo podemos determinar los distintos tipos de envejecimiento. Sin embargo, sí hay un tema con la productividad y es que tenemos que diferenciar entre el envejecimiento, vamos a decir que normal, ¿okay? El envejecimiento patológico, ¿okay? Que es cuando la persona envejece con una enfermedad agregada. Entonces no solo estoy envejeciendo, sino que estoy envejeciendo con una enfermedad. Y lo que está limitando mi productividad y mi participación es la enfermedad, no mi vejez. ¿Sí? Y ahí es donde viene el primer parteaguas en ese sentido. ¿Sí? Entonces, lo que nos tiene que quedar muy claro es que la construcción que hacemos de nuestro propio envejecimiento depende de nosotros y no de la circunstancia médica con la que estemos llegando. ¿Sí? La circunstancia médica no tiene necesariamente algo que ver con mi edad, puede pasarme en cualquier etapa de la vida y puede haber una discapacidad desde ahí. Cuando hablamos de envejecimiento productivo, hablamos del tipo de envejecimiento que tiene características que le permite, vamos a decir que le permiten a la persona desarrollarse plenamente y de forma integral sin ninguna limitación. Y por productividad nos referimos a la participación, una participación de alta calidad. No necesariamente hablamos de una remuneración económica, ¿sí?
sino de este vínculo que somos capaces de hacer con el mundo en que vivimos y la sociedad y la comunidad de la que somos parte. Entonces, cuando tratamos el tema de envejecimiento productivo, muchas personas podrían, pues falsamente creer, ¿no? Que para poder ser un mayor productivo, a fuerzas tengo que tener un empleo, tener un salario o tener mi propio negocio, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Puedes ser voluntariado, puede formar parte de acciones sociales e incluso de la dinámica familiar, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, la productividad se refiere, por eso les decía, ¿no? Se refiere a este vínculo, a la capacidad que tengo de crear puentes, de construir puentes con la sociedad y la comunidad con la que comparto. Y entonces, a veces ese puente es, soy el eje de la dinámica familiar. Y por ser el eje de la dinámica familiar, no hablo de que soy la única que hace el quehacer en casa, ¿no? A veces no soy yo quien lo ejerce o quien lo ejecuta, pero soy yo quien coordina. Y yo me encargo de ver que a quien le toque lavar se haga cargo de eso y que el que tiene que ir al súper vaya en tiempo y forma, ¿no? Y a veces ese es el papel que toma el mayor. Y dentro de este contexto lo hace de forma productiva. Un poco el truco sería que la productividad le da sentido a tu vida. Son actividades que te permiten sentirte útil, que garantizan tu propio desarrollo personal y en muchos casos profesional. ¿Sí? Creo que hay mucha gente que cuando le mencionas este tema de las personas mayores participando, digamos, en la dinámica familiar, se toman, se van a cualquiera de los dos extremos, ¿no? O tienes al mayor de cristal, que con cualquier cosa se va a lastimar, se va a romper, y por el otro lado tienes a la abuela esclava, que es la que está cargando con toda la dinámica familiar. Pero no necesariamente tenemos que llegar a estos extremos para que el mayor sea productivo, para que se sienta bien en lo que está haciendo, pero al mismo tiempo para que la familia también permita el desarrollo, ¿no? Exacto. Creo que hay un tema muy grave culturalmente hablando aquí, y es que tendemos justo a estos dos extremos, ¿no? Y entonces, por un lado es, no, pues que trabaje, si lo mantengo, que haga algo, ¿no? Y en el otro es, no lo toques, ya le toca descansar, o sea, es que eres violento cuando le pides que hagas cosas. Bueno, pero es que, ¿cómo es que es violento pedirle a alguien que haga algo que ama hacer y que lo hace sentir útil y que le permite desarrollar su potencial humano y personal? Entonces, si yo amo cocinar y me encanta ver cómo disfrutan la comida que preparo, entonces pedirme que cocine no violenta ni atenta a mi dignidad en ninguna forma. Mencionas algo que es súper interesante, esta frase de ya le toca descansar o ya trabajó muchos años y nos colgamos de esta frase y yo me pongo a pensar, oye, espérame, si eso lo dices a los 60 y te queda una esperanza de vida de 20 años, ¿vas a descansar 20 años? O sea, ¿va a ser 20 años de no hacer nada? Es que exacto, creo que es un tema de cálculo, de verdad creo que mucho lo que pasa es que es un tema educativo. Literalmente no nos hemos puesto a planear nuestro propio envejecimiento y entonces no tenemos mucha noción de exactamente qué va a pasar, cómo va a pasar y a partir de qué etapa. Y entonces nosotros planeamos, sí, me voy a jubilar. Y tu mirada está puesta en tus 65, en el último día de chamba, ¿no? Y a los 65 dices, por fin, ¿no? Pero a todos nos ha pasado. Todo el año piensas en las vacaciones. Por fin te dan vacaciones. Tienes todo el mes, ¿no? Eres estudiante, así que, ¿sí? Qué bueno los que todavía pueden. ¿Sí? Entonces tienes tu mes de vacaciones, ¿sí? Y te sientas en tu casa el primer día, ¿no? Sí, vacaciones. Duermes hasta que te escupe la cama, ¿no? Segundo día, duermes hasta que te escupe la cama. Tercer día, ni te bañas, ¿no? A la semana empiezas a picarte los ojos y a las 2 semanas suplicas por una actividad. ¿Sí? Y pasa un poco lo mismo con la jubilación. Si no llegamos preparados con una noción adecuada de qué vamos a hacer de forma productiva, cómo voy a sustituir el rol, porque eso es lo que pasa. Todos jugamos roles, vivimos nuestra vida como protagonistas, haciendo una analogía al teatro. Y entonces, si tú eres el protagonista de tu vida, tú desarrollaste un rol y en algún momento viviste con el rol del hijo, con el rol del padre, con el rol del proveedor, con el rol del abogado. Son roles, son papeles que decidiste jugar. ¿Sí? Y de pronto
Cumples 65, despiertas perfecto tus primeros 15 días de vacaciones y luego ya no eres el proveedor. Ahora tu trabajo dirige tu hijo dirige el despacho, ¿no? Ya no eres el jefe de la familia, porque en realidad cuando llegas a casa te das cuenta que tu mujer es la jefa, ¿no? Y luego ya no eres el hijo, porque enterraste a tus papás, y ya no eres el papá más que a ratos que van tus hijos a verte, ¿no? Y eres el abuelo a ratos que van tus nietos o cuando te marcan. Y luego, en realidad, ¿quién eres? Y entonces empieza un viaje de descubrimiento del mayor, ¿sí? Empiezan a construir su esencia como personas cuando se jubilan. Y si no tienen cuidado, caen en un círculo vicioso que termina en depresiones muy graves y en casos extremos incluso en suicidio. ¿Por qué el no tener esta actividad puede llevar a las personas a depresión y a suicidio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Para entender por qué pasa cuando no la tenemos, habría que entender qué pasa cuando la tenemos. La terapia ocupacional nos suena a muchas cosas, pero poca gente puede explicar con precisión qué es. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. La terapia ocupacional como ciencia, vamos a decir que es una rama de la rehabilitación. Somos primos hermanos de los terapeutas físicos, de los terapeutas del lenguaje, ¿sí? Pero nos concentramos en la actividad con un efecto terapéutico. ¿Qué significa esto? Que los terapeutas ocupacionales tenemos evidencia científica de que la actividad, cuando tiene un sentido, de hecho, funciona como tratamiento. Así que a lo que nos dedicamos es a diseñar programas de actividades que tengan un sentido para quien las realiza. Esa es básicamente la diferencia entre mantenerse ocupado y tener una ocupación. Tú puedes mantenerte ocupado con cualquier cosa, Arturo, pero eso no significa que lo que estás haciendo tenga sentido, ¿sí? Y te puede pasar hasta con tu película favorita, ¿no? Si en ese momento en el que está tu película favorita, tú estás pensando, pero es que tengo que ir y arreglar esto y mandar al correo, y tu película favorita tiene el poder de ponerte de malas. Porque en ese instante carecía de sentido, perdió el sentido. Y no es que tu película no tenga sentido para ti, es tu película favorita. Pero en ese contexto, en esa circunstancia, no lo tenía. Entonces, básicamente, dentro de la terapia ocupacional aprendemos a discernir entre los tipos de actividades, a darles objetivos terapéuticos y a utilizarlas como medio de tratamiento de acuerdo a la edad, el contexto, los intereses, si tiene alguna discapacidad, alguna habilidad especial que haya que desarrollar o promover, ¿sí? Y a través de esta eficientamos el vínculo con la persona. Somos seres sociales y si no tenemos una actividad estructurada, básicamente nos desconectamos del mundo. Por eso la terapia ocupacional también funciona en casos de adicciones. Una de las, bueno, esto tú lo sabes mejor que yo, cuando les hacen estas encuestas a las personas mayores sobre en qué ocupan el tiempo libre, y en la mayoría de los casos te dicen viendo televisión, y muchas veces como familiares decimos eso igual, ¿no? Ay, pues mi mayor, mi papá, mi abuelo, mi abuela, están ahí viendo sus películas y les gusta y con esto están entretenidos, y mientras yo me ocupo de hacer otras cosas, de preparar la comida, de limpiar, etcétera, y creemos que todos estamos bien, porque estamos haciendo actividades que nos ocupan durante el día, ¿no? Pero esto no es ocupación como tal. No es ocupación. Estás básicamente rellenando horarios. Pero si solo rellenas tus horarios, lo que estás haciendo, de hecho, es atentar contra tu dignidad. Te estás violentando a ti mismo. Y seguramente les ha pasado durante la cuarentena. Las actividades que tomaron la primera semana y disfrutaron, para la tercera semana les causaban irritabilidad. Y al mes y medio provocaban conflictos en casa. Claro, ya nos estamos peleando cada que queremos jugar más chinas, ¿no? Exactamente, o sea, y el chiste en realidad es que básicamente todo lo que haces tiene que tener un significado.
no importa la edad que tengas. Y si además estamos hablando de la etapa del envejecimiento, en donde ya platicamos que además pierdes los roles y que además tienes duelos, porque tú lo has platicado muchas veces, ¿no? El adulto mayor pierde sistemáticamente cosas, ¿no? Todos los días despierta y pierde un poquito, ¿no? O sea, el día que no perdió un amigo, perdió la capacidad de ponerse su pantalón favorito y la capacidad de vestirse solo al día siguiente, y 3 días después se le aflojó la prótesis y ya no pudo comer zanahorias que le encantan, y son pérdidas pequeñas que se van acumulando, y entonces vas agregándole peso a este problema, ¿no? Porque entonces tienes al adulto mayor que ya no tiene roles adecuados, que sistemáticamente tiene duelos y que además no tiene idea de qué hacer con su tiempo libre. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues se te viene para abajo, ¿no? El envejecimiento patológico del cual hablamos siempre, el desgaste acelerado del cual hablamos siempre, no nada más del cuerpo, no nada más de las relaciones sociales, sino también el deseo por disfrutar de la vida, que muchas veces se pierde cuando no hay ocupación. Exactamente. Hace ratito daba una clase en la mañana y me preguntaba uno de los estudiantes cuál era el impacto específico como patología. Por ejemplo, ¿qué diferencia había entre la depresión y el sedentarismo? Y yo le decía que básicamente ninguna. Ambas actúan como propulsores de las conductas negativas de nuestro cuerpo. O sea, el sobrepeso en sí mismo no es un problema, pero el sobrepeso más el sedentarismo sí. Y entonces se empieza a haber problemas, ¿ok? Porque tú tienes personas que tienen sobrepeso, pero sí, pero es el gordito, pero se la pasa jugando fucho los domingos, ¿no? Y entonces está fuerte y se mantiene activo y baila y camina mucho y están sanos aún dentro del contexto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si además del sobrepeso le pones sedentario? ¿Sí? Entonces, todo lo que su cuerpo iba a hacer para atacarse, sube, aumenta. ¿Sí? Se ataca más. Y básicamente la depresión hace eso. ¿Sí? Solo que a nivel emocional y mental. Tengo aquí una pregunta de Laura. No hay que generalizar, ¿verdad? ¿O esto aplica para todas las personas? ¿O cómo funciona esto? ¿En qué contexto se refiere a generalizar? Yo supongo que es si esto de la necesidad de ocupación y de una vida más activa es necesario para todas las personas, o hay situaciones en las cuales la gente, digamos, la señora que te dice, yo ya no quiero hacer nada, déjame aquí sentada, o yo ya no sirvo para nada, nada más les estoy estorbando, así que mejor me quedo aquí. Si la misma persona mayor es la que te está diciendo, yo ya no quiero, ¿se vale dejarlos ahí? Ok, es una extraordinaria pregunta. Primero, para responderle a Lau, sería, sí tienes que generalizar en el sentido de que la ocupación es indispensable para la supervivencia humana. Si la ocupación no está integrada como parte de tu día a día, literalmente tu calidad de vida cae, tu índice de bienestar se desploma y te violentas a ti mismo. Complementando con el comentario de Arturo, entonces te diría, ¿qué pasa si el adulto mayor te dice basta? Entonces tendría que decirte que para ese adulto mayor, en ese momento, no hacer nada es su actividad. Y no hacer nada cuando tiene sentido para la persona que la está realizando es correcto. Si yo estoy en un periodo de transición y necesito tirarme en la cama, ¿okay? De angelito de nieve, ¿no? Así, desparramado, ¿no? Viendo al techo y contar cuántos puntitos hay en el acabado, esa es mi actividad. Si eso me está calmando, si el efecto que tiene la actividad en mí es positivo, entonces puedo mantenerla. El truco es encontrar un equilibrio, porque así como al principio te disfrutaste de las vacaciones y después no, pues al principio vas a disfrutar de 2, 3, 4 días, 2 semanas de no hacer nada. ¿Qué pasa cuando sigues sistemáticamente sin hacer nada y no interrumpes ese ciclo? Pues todo tu sistema colapsa.
las hormonas se caen, el equilibrio se pierde a nivel químico de nuestro cerebro. Los músculos se entumen, en palabras coloquiales, y básicamente tu cuerpo colapsa. Y entonces entramos en una crisis que es mucho peor, la crisis de fragilidad. Entonces, Ok. ¿es válido? Entonces, Ujú. pues yo creo que mucho tiene que ver también con el hecho de que las personas mayores se han creído esta idea de que ya no pueden, ya no deben, o ya no lo hacen correctamente o con la misma funcionalidad con que lo hacían Ujú. de jóvenes o a la misma velocidad en que lo hacían de más jóvenes y por lo tanto, bajo esa comparativa negativa, creen que ya no tienen la capacidad para realizar cosas. Pero dentro de la gerontología, siempre tratamos de manejar los conceptos de salud, los conceptos de funcionalidad como el máximo grado de autonomía de la persona mayor. O sea, y tu trabajo perfectamente resume esto, ¿no? Fomentar que la Exacto. persona haga todo lo que puede hacer. Exacto. Y no solo es lo que puede hacer, sino que tome todas las decisiones que puede tomar. Y en ese sentido, pues, podríamos decir, sí, es válido darle chance, respetar su decisión de hoy no voy a hacer nada, pero simultáneamente tenemos que encontrar un equilibrio de motivación, ¿sí?, para ayudarle a romper el ciclo antes de que caiga en una depresión. ¿Sí? Porque todos de vez en cuando necesitamos poner pausa. ¿Sí? Lo que no se vale es quedarse pausados. ¿Sí? Claro. Y esto aplica a todas las edades. Ahora, el tema aquí es que tenemos que considerar también una cosa, que hay un tema de personalidad también, hay un tema de participación. Una forma simple de verlo es una fiesta. Todos hemos ido a unos 15 años o una boda. Ujú. Y todos conocemos a alguien que llega a la boda, voltea, ¿no? Barre las mesas, se instala junto al bar y no se vuelve a parar. Ujú. ¿No? Pero también todos conocemos a alguien que entra, deja sus cosas, se quita los tacones o el saco o la corbata y no se vuelve a sentar porque parece chango, baila todo el tiempo. Ujú. ¿Okay? Yo estoy de esas. ¿Sí? A mí no me vuelven a ver el polvo más que cuando hay comida. ¿Sí? Porque entonces Ajá. sí me vas a tener sentada en la mesa. Cambias de ocupación en ese momento, ¿no? Exactamente. ¿Okay? Pero igual está la persona que va a la fiesta, se instala en la mesa y no se vuelve a parar más que al baño. ¿Sí? O sea, se queda marcada la silla donde estuvo. Ujú. Ahora, si al terminar la fiesta tú tomas a estos tres personajes, los pones juntos y les preguntas qué tal estuvo la fiesta, los tres te van a decir que la disfrutaron. Para las tres perspectivas, la fiesta estuvo buena. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? La personalidad, cada quien la vivió como necesitaba vivirla. Cada quien se brindó a la experiencia de acuerdo a su personalidad, en la forma en que era capaz de brindarse. Y entonces viene un tema de respeto absoluto. A veces lo que estamos viendo es simplemente la personalidad del mayor que es distinta de la mía. Y lo que para mí tiene sentido, para él no tiene sentido y a la inversa. ¿Okay? Yo lo voy a ver hacer cosas que para mí es una pérdida de tiempo y él me va a ver hacer cosas que para él son una pérdida de tiempo. Entonces, toda relación parte del respeto absoluto a la dignidad del otro. Y entonces vamos juntando elementos. El primero era, promueve la autonomía, déjalos que hagan todo lo que pueden hacer mientras puedan hacerlo. ¿Sí? Ujú. El segundo, perdón, independencia, que hagan todo lo que pueden hacer. ¿Okay? Luego, autonomía, que decidan todo lo que pueden decidir, porque hay una diferencia muy clara ahí. ¿Okay? Independencia viene de ejecutar, autonomía de decisiones. Ujú. Y el tercero es el respeto a las diferencias. ¿Okay? Entonces, si mantenemos este ciclo y les entregamos opciones que los motiven, que tengan un sentido para ellos, no para mí, para ellos, entonces la actividad es correcta. Y entonces tendremos que preguntarnos cómo aterrizar eso a la parte productiva. ¿No? ¿Qué puedo tomar de tus gustos, de tus habilidades, de tus capacidades económicas y físicas para darte las herramientas para que determines o desarrolles una habilidad productiva?
Y ahí es donde entras tú, como especialista en la materia. Exactamente. Entonces, lo que haríamos en este caso sería, formalmente hablando, haríamos una valoración. En palabras coloquiales, lo que hacemos es básicamente una entrevista en la que intentamos construir quién es ese ser humano, cuáles son sus prioridades, su historia de vida. Y no solo vemos quién es, sino qué puede hacer, qué es capaz de ejecutar, cuántas decisiones es capaz de tomar y si necesita o no guía a la hora de tomarlas. Porque hay veces que hay deterioro cognitivo y esto no debe limitar la productividad del mayor. Es un poco este esquema de la persona no se adapta a la actividad, sino la actividad a la persona. Muchas personas pensarían que, y aquí estamos derribando un mito acerca de la terapia ocupacional, algunas personas pensarían que tú llegas a la casa, ves al mayor y dices, a ver, tú de 10 a 12 vas a hacer ejercicio, de 12 a 2 vas a leer un rato, ¿no? Y a lo mejor, incluso las personas que te contratan para sus mayores están esperando que hagas eso, ¿no? Que les des ya su horario de qué es lo que tienen que hacer, pero aquí estamos yendo en contra de este mismo principio de autonomía del cual estás hablando. Exacto. Entonces, es un ejercicio muy interesante porque te enfrentas a los mitos, a los miedos, a las culpas, o sea, y, híjole, los peores para mí son los microviejismos, ¿no? Estas expresiones que están ahí, ¿no? Como gusanitos. Y lo peor es que no te das cuenta que las tienes construidas hasta que te lastiman, ¿no? Y entonces tienes a este mayor que sale, ¿no? Retomando el ejemplo del jubilado, ¿no? Entonces llega a casa con toda la actitud, dispuesto a diseñar un plan de vida y a irse de crucero y lo que quieras, ¿no? O poner su negocio o aprender a hacer cupcakes porque toda su vida quiso ser repostero, pero terminó en la escuela de leyes porque eso le dijo su padre. Y por fin a los 65 dice, es mi turno, ¿no? Voy a la escuela de repostería. Y sale con la actitud correcta y con la pauta adecuada para tomar control de su envejecimiento desde una percepción de la ocupación. Pero tienes a la familia que sistemáticamente lo ve hacer las cosas y le dice, ay, ya caminas como viejito. Ay, ya lees como viejito. Ay, te mueves súper despacito, como viejito, ¿no? Y entonces, pues es como poner el dedo en la llaga, ¿no? Le estás echando sal a la herida. Entonces, claro que ¿cuánto puedes aguantar? Pues que por mucha autoestima que tengas, este tipo de comentarios te tumban, pero no te das cuenta hasta que te tumbaron. Claro. ¿Sabes cuáles tipos de comentarios no tumban? Los que nos hace la gente aquí por Facebook. Cuéntame. Vamos a ver algunos de ellos. Eliana te manda saludos desde Barranca Bermeja, Colombia. Ay, mucho gusto, muchas También gracias. Angélica, Roy, María Esperanza, Israel, Yolanda nos dice, excelente tema, todos tenemos un compromiso con nuestros adultos. Felicidades a Arturo y a Marcela. Laura manda saludos también, dice que excelente respuesta. Ay, muchas gracias. Qué bueno que pude resolverlo. Alina, siempre es una delicia escucharlos, disfruto mucho aprender de ti, Marce. Gracias por compartirse ustedes mismos con el mundo. Felicidades a ambos. Los quiero. Saludos, Alina. También te María queremos. Flores, felicidades. Benilda, cada día me enamoro más de envejecer, mejor y sobre todo de muchos conocimientos, usando las herramientas que nos enseñan. Mil gracias. Y Mirna, también se enfrenta uno a la historia de vida. Mucho cariño para una gran terapeuta, Marce, y Luciano nos dice, excelente, mi estimada maestra Marcela, saludos. ¿Ves? Mira. Mira, muy bien. ¿Cuánto te quiere la gente? Yo también los quiero montones. Okay. Aprovecho esta primera media hora para invitar a todas las personas a suscribirse a Bioenvejecer, tal como ya lo hizo Marce, ¿verdad? En todas nuestras redes sociales. Obvio. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Marce? YouTube, Twitter y Facebook. En Instagram también. No sé en Instagram todavía no, pero en YouTube, este instante Facebook, te sigo. Twitter, Instagram. Formen parte de Bioenvejecer, suscríbanse, comenten, denle like, denle follow, pulgarcito para arriba, etiqueten a alguien. Sí. Campanita, ¿Todo notificaciones. Esto para que cada vez tengamos más información sobre todo, para que les llegue todos los días les anuncien cuando estamos subiendo videos y no se pierdan ni uno solo, incluyendo todas estas transmisiones, incluyendo esta charla que estoy teniendo contigo ahorita, Marce, para que la puedan revivir
cada vez que ustedes quieran. ¿Bien? Perfecto. Así que forme parte de Bioenvejecer, no se lo pierdan, así como ya están formando parte en este momento escuchándonos y gracias por acompañarnos. Marce, entonces, estamos hablando sobre todo este impacto que tiene dentro de las dinámicas familiares y que no se le permita a los mayores, digamos, explotar el potencial que tienen a nivel personal para hacer cosas, pero esto no termina nada más en la casa, ¿no? Nos salimos a la sociedad y seguimos teniendo reforzamientos negativos acerca de lo que el mayor se supone que ya no debe o que ya no puede hacer, ¿verdad? Sí, híjole, desafortunadamente hay mucho trabajo. No, afortunadamente hay mucho trabajo que hacer. Y afortunadamente cada vez hay más personas que desarrollaron su conciencia en ese sentido y que están cambiando el mundo un paso a la vez. ¿Sí? Y aquí el truco es que normalmente lo que les digo a mis alumnos es que si cada una de estas charlas, si cada uno de estos temas, y cada uno de estos análisis logra dejar una idea en una persona, eso es todo lo que necesitamos para cambiar las cosas. ¿Sí? Porque esa persona va a ser capaz de replicarlo. Y para eso sirven los conocimientos, para eso sirven las herramientas. Un conocimiento que no se replica, que no se comparte, se estanca. Y el agua estancada lo único que genera son moscos. Entonces no tiene ningún sentido. Totalmente, ¿Sí? totalmente. El, Exacto. Y desafortunadamente a nivel social hay muchas construcciones todavía alrededor de la vejez. Pero también ayuda mucho que los viejos actualmente llegan con otra actitud y con otro panorama y con otra perspectiva, ¿no? Ayer no es cierto, el domingo a las 6 de la tarde recibí una llamada de una de las socias del club de día de donde trabajo, donde opero, y me marca y me dice, perdón que te moleste el domingo, pero es que era urgente, ¿no? Y digo, cuéntame en qué te puedo apoyar, ¿no? O sea, a ti te contesto las veces que quieras, a la hora que sea. Y me dice, es que era muy importante, ¿no? Digo, está bien, ¿no? Cuéntame qué pasó. Me dice, es que ya aprendí a mandar la nota de voz de WhatsApp, pero ahora quiero mandar un video y no sé dónde picarle. Okay. ¿Sí? Y justo es esta capacidad de desarrollarse y de retarse a ellos mismos lo que los mantiene jóvenes. ¿Sí? Un adulto que sin importar sus limitaciones es capaz de cuestionar si la forma en que ha hecho las cosas siempre es la única o la mejor. Es capaz de construirse a sí mismo y de seguir mejorando. ¿Sí? Entonces, en realidad nunca va a envejecer, ¿no? Creo que para mí una de mis frases favoritas en el sentido de la creatividad y la diversión que implica tu propio envejecimiento es que envejecer es inevitable, pero madurar es opcional. ¿Sí? Entonces, se vale seguir jugando y se vale reírse y se vale tropezarse y se vale hacer el ridículo. Y hay que aprender a dejar de lado un poco las expectativas del planeta en el sentido de que no debería detenernos si mis hijos creen que soy o no capaz de. ¿Sí? Si yo creo que tengo la capacidad, entonces lo intento. Y si no me sale a la primera, lo intento a la segunda. Y si no me sale a la segunda, lo intento a la tercera. Y si después de la tercera digo a la fregada, no pasa nada. ¿Okay? Hasta donde sea nadie se ha muerto por decir, siguiente. Exacto, exacto. Y otra cosa, ya los mayores de por sí tienen todos estos reforzadores allá afuera que les están diciendo constantemente, ya no puedes, ya no debes, ya no sabes, ya no estás en edad. Y esto generó, pues tú, a ver, tú dime, ¿qué tanto crees que esto está contribuyendo a los niveles tan altos de depresión que tenemos en personas mayores? Creo que el viejismo definitivamente tiene un impacto alto en el adulto mayor y en la percepción y construcción del adulto mayor. Pero desafortunadamente, creo que el peor impacto viene del núcleo de la familia. ¿Sí? O sea, creo que es este viejismo interno que decíamos hace ratito, estos micro viejismos instalados en los comentarios cotidianos, los que hacen más daño. ¿Sí? O sea, si yo voy como adulto mayor en la calle y alguien que no conozco o que he visto 3 veces en mi vida
me dice, ay, te estás comportando como niño, o ya usas pañal como niño, pues saco las garras y me defiendo. Pero si mi nieta, que tiene 3 meses que no veo, me marca por teléfono y me dice, ay, abuela, ya te pedí los pañales, o sea, como bebita, ¿no? Ese comentario me duele mucho más y me impacta mucho más que el comentario exterior. Entonces, sí hay un tema en el que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nos expresamos y comunicamos. Yo de verdad creo que el 90% de los conflictos de la humanidad son por problemas de comunicación. Y si aprendiéramos a pensar antes de hablar, nos ahorraríamos muchas guerras y muchas muertes. Claro. Y permitiríamos también una participación más global de todas las personas en sociedad, ¿no? Porque esa es otra cosa. El adulto mayor y justamente el envejecimiento productivo tiene que ver con eso, porque no es nada más hacer para estar bien tú, para retarte, para desarrollarte tú en tu cuerpo, en tu mente y en tus relaciones, sino porque gran parte de eso también permite la construcción de una sociedad que va más allá de ti. O sea, el objetivo de esta participación social es que tú hagas algo por otras personas, y eso es una cosa que muchas veces no relacionamos con con el adulto mayor, ¿no? Decimos, sí, el mayor que vaya a su clase para que aprenda, para que haga, para que se mantenga, pero no decimos, oye, ¿de qué forma esta persona mayor puede aportar y puede apoyar a lo que se está haciendo a nivel social para que así el mayor también contribuya con el bienestar de todos? Exacto, porque además hay un tema aquí, además histórico, ¿no? O sea, tú sabes cómo ha ido evolucionando la parte política en ese sentido y durante muchos años, los que hemos leído la historia de la gerontología, aprendimos que durante muchos años se respetaba al mayor como el eje de la sabiduría, el eje de la autoridad, porque era el que tenía la experiencia. O sea, y esto vino a sustituirse un poco cuando se inventó la escritura y ya no necesitabas la mente y la experiencia del mayor porque podías leer las herramientas. Pero de plano nos fuimos al otro extremo. Y ahora los adultos mayores, incluso ellos mismos, asumen que por llegar a cierta edad ya tienen derecho únicamente de recibir y ya no tienen que dar nada a cambio. Y ahí también hay un tema, ¿no? O sea, todos somos responsables de absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor y tenemos un impacto directo e inmediato en la sociedad, en la comunidad y en el planeta. Y no podemos simplemente lavarnos las manos y fingir demencia porque tengo 85 años y yo ya hice lo que me tocaba hacer. Es que lo que nos toca hacer es seguir aportando para garantizar el bienestar de todos alrededor. Y en la medida en que yo soy capaz de construir hacia afuera, entonces también construyo hacia adentro. ¿Sí? El índice de satisfacción personal cuando apoyas a otra persona es ridículamente alto. Por eso les gusta tanto cuidar a los nietos o cocinar. Y por eso llegan a tu casa después de semanas y lo primero que hacen es decirte, tu vajilla no está bien pulida o te faltó sacudir aquí y te ayudan. ¿Okay? O te dicen, ay, fíjate que tal remedio para la mancha del piso. Y nos enojamos con ellos porque sentimos que nos están atacando. Y es que no es a personal. El adulto te está pidiendo a gritos que lo escuches, que le Saludos a las prestes mamás de México. atención. Sí. Sí, por supuesto. O sea, no es nada más, es una dinámica negativa, sino que yo sí creo mucho en eso que estás diciendo tú, ¿no? Entender de dónde vienen los mensajes que la gente está dando. Y muchas veces este mensaje viene de la necesidad de ser útil. ¿Por qué? Porque salgo a la calle y todo mundo me da el asiento como si yo fuera súper frágil, y en todos lados tengo este trato preferente como si me tuvieran que atender ya ahorita porque me voy a morir mañana. Sí. Y esto va afectando negativamente la visión que tengo sobre mis propias capacidades. Si llego a mi casa, que es mi lugar seguro, o con los familiares que son, digamos, pues las personas con las que tengo este contacto más cercano y más amoroso, y pues, ¿qué quiero hacer? Quiero ayudar para demostrar que todavía puedo hacer las cosas. Y si, Exactamente. y si no me dejan y todavía se enojan conmigo, pues Sí. me voy a ir de ahí con la idea de, pues ahora sí ya no sirvo para nada, pues ya mejor me muero. Exactamente.
Y justo ese es el tema. Hay un ejemplo muy claro aquí, ¿no? Y también todos lo hemos vivido, ¿no? A todos nos ha tocado que mamá o papá se enfermen, se caigan, o sea, estas enfermedades cortas, ¿no? De 3 días de reposo. ¿Sí? Y reposo relativo, ¿no? Y entonces tienes el primer día, ¿no? Que está tu mamá en el reposato. Y tú le dices, y se levanta, ¿no? Así, como puede. No puede ni caminar. ¿Okay? La está matando el dolor, pero se levanta. Entonces, mamita, ¿qué haces? ¿No? Es que voy a cocinar. Es, mamá, siéntate y descansa. Dijo el doctor que descansaras. Yo cocino. Primer día, tienes que pelear con ellos para que descansen. ¿Sí? Segundo día, como que te voltean a ver, te dicen, oye, ¿vas a cocinar también tú hoy? ¿No? Están sondeando, le miden el caldo a las albóndigas. ¿Sí? Tú le dices, sí, mamita, sigue descansando. ¿No? Para el tercer día, 10 a las 3, Marce, te toca cocinar. Es que si el mundo entero te dice, siéntate y descansa, te sientas y descansas. Claro, llega un momento en que te la crees. Sí, por supuesto. Aquí hay una pregunta muy interesante que nos está haciendo Roy Peña. ¿Qué hay con el desarrollo del síndrome del abuelo esclavo como pretexto de sentirse útil? Ok. Pues, híjole. Es que es un tema bien delicado. Es un tema bien delicado. Sí. Pero definitivamente no es correcto, no es ético, no es justo, simplemente no es válido violentar a ningún ser humano en ninguna de las formas y obligar a un ser humano a hacer trabajo es incorrecto, simplemente no debe hacerse. Entonces, tapar la necesidad que yo tengo, ¿sí? Diciéndole a mi papá, es que te toca, es que te estoy manteniendo, te estoy dando de comer y entonces te toca y lo menos que puedes hacer es cuidar a los nietos. Híjole, es súper violento. O sea, para mí ese tipo de expresiones son incluso más violentas que los golpes. ¿Sí? Lastiman mucho más, las heridas son mucho más profundas. Y el caso es que el adulto, justo como perdió el rol y perdió la capacidad física y financiera y está perdiendo las habilidades físicas y la independencia, y entonces pues llega un punto en que se cuestiona y dice, ¿de verdad será que ya lo único que tengo para aportar es esto? Que ya lo único que me queda, el único rol que puedo jugar es este. Y no es porque esté mal cuidar nietos. Es maravilloso y son extraordinarios cuando ellos quieren hacerlo, cuando nace de ellos realizar la actividad. Lo que significa que también nace de ellos la limitación de la actividad. Ellos deberían ser capaces de decirte, con todo gusto te los cuido lunes, miércoles y viernes de 3 a 5. Porque aquí me voy con mis amigas a jugar. Los otros días son de mercado y para mi casa. Y aquí no voy a llegar antes porque lo tomo con calma en la mañana. Y hazle como quieras. ¿Sí? Y deberíamos poder hacerlo con una sensación de integridad muy completa, porque en ningún momento estoy amando menos a mis hijos y espero que caiga la piedra donde debe caer. En ningún momento amo menos a mis hijos o a mis nietos cuando les digo que no. Yo creo que esta idea es la idea de mi papá me va a ayudar a cuidar a sus nietos. Es tan falsa y tan peligrosa como la de cuando yo sea mayor me van a cuidar mis hijos. Exactamente, sí, son igual de falsas. Y si le sumas el tema Exacto. cultural, Y son igual de peligrosos porque solo generan. Sí, no, sí, que solo generan, que solo generan, estamos en vivo, que solo generan conflictos y malas interpretaciones a nivel familiar. Exacto. Y desde que si para rematar le agregas la cultura, que sobre todo a la mujer nos cuesta mucho trabajo tomar tiempo para nosotros. Y digo, no, porque a mí también me pasa y tengo días en los que me alcanza la loca de la casa y necesito que me digan, oye, detente, ¿no? Regresa a la realidad.
porque también se me olvida que tengo derecho a parar, que tengo derecho a descansar, que tengo derecho a dedicarme tiempo a mí y a pasar toda la mañana en la estética o limándome las uñas y decidiendo de qué color me las quiero pintar. Y eso no me hace ni menos humano, ni menos grato, ni menos valioso, ni menos productivo, ¿no? Es este derecho que decíamos hace rato, es el derecho que tengo a no hacer nada, porque en realidad hacer algo es una actividad. No hacer nada es una actividad en sí misma. ¿Sí? Totalmente, Entonces, totalmente. ¿A qué tendríamos que prestarle atención dentro de la familia, dentro de nuestras propias dinámicas familiares, que son las que pudieran estar generando que el mayor no participe o que se siente inseguro de hacer? ok. Primero la comunicación. Siempre a la comunicación. ¿Okay? Cosas prácticas. Reduzcan el ruido ambiental. Si el adulto está presente entre el grupo de familia, siéntenlo en un lugar que los pueda ver de frente. Bajen la música de fondo. A veces esta separación un poco de la familia, si hay niños corriendo, por ejemplo, pueden estar gritando en el jardín para que el adulto pueda prestar atención a la conversación, porque si no simplemente se desvinculan porque no son capaces de escuchar y entonces adivinan, ¿no? Y luego en el polo opuesto, por favor, se los suplico, escuchen, no solo oigan. No asuman, no adivinen, no completen las ideas. No puedes pensar por el otro. Tienes que permitirle construir y expresar sus ideas. Y cuando te las está diciendo, muérdate la lengua y escúchalo. Porque en la petición viene la respuesta. Claro. Entonces, eso es lo primero. Comunicación de ida y de regreso. Que él sea capaz de comprender y que yo sea capaz de comprenderle. Esa es la primera. La segunda, accesibilidad. Revisen que el entorno en donde está le sea cómodo. Que el sillón no sea ultra suave y ultra chaparro. Que pueda llegar a la Claro, no se cocina va a o a poder la estar dormido. sala. Exactamente. ¿Okay? Si yo promuevo también el vínculo desde el entorno, pues entonces para el mayor es mucho más fácil. Y a veces facilitar ese vínculo implica, por ejemplo, vender la casa y comprar un departamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que le pones al mayor toda su casa, todo su entorno en un piso, entonces deja de vivir encerrado en un rincón de la recámara, en el último piso en la última habitación. ¿Sí? Y pasa a tener control de nuevo de toda su casa. Digo, pregúntale a mi abuelita. ¿Sí? Lo que es mejor, pregúntenle a la chica que le ayuda. ¿Sí? La alucina. Porque de pronto retomó control y de pronto tiene control sobre todo el piso. Así que ahora sale y revisa y le dice si sacudió, si no sacudió, si está limpio, si no está limpio, qué quiere de comer. La escucha que llega del súper y revisa las bolsas, le mueve las sillas. Tomó control, tomó al toro por los cuernos en el instante en que eliminaste las escaleras. O sea, claro. Y fue así de simple. Entonces, a veces es algo así, a veces es comunicación, accesibilidad y yo creo que la tercera básica sería el respeto. Respeto a las diferencias. ¿Sí? Entender que lo que para mí tiene sentido puede no tener sentido para el otro y lo que para el otro tiene sentido puede no tener sentido para mí. Pero si para el otro es importante, es mi trabajo por amor acompañar y respetar esa actividad. Y me puede parecer verdaderamente ridículo pasar 3 horas intentando poner un punto atrás de otro en el estambre. Ajá. Pero si eso hace feliz a la persona que amo, entonces me siento a un lado y aprendo a hacerlo. Y tal vez después de que muera nunca lo voy a usar como habilidad, porque para mí no tenía sentido. Pero en ese momento el sentido de esa actividad era compartirla con quien amo. ¿Sí? Y para esa persona que sí tiene sentido compartir y transmitir una herramienta, transmitir su sabiduría, que significa literalmente para ellos permanecer en este mundo, saber que se van a morir y que algo de ellos se queda porque tu nieta, tu hijo, tu nieto aprendió a tejer, porque tú le enseñaste.
Entonces, es un ganar-ganar. O sea, si partimos del respeto, no hay forma de que pierda nadie. Totalmente, totalmente. Hay muchas cosas entonces a las que podemos prestar atención para Ujú. mejorar, para identificar, ¿no? Porque muchas veces como familiares tenemos muy buenas Sí. intenciones, pretendemos hacer las cosas bien, pero ya en la práctica las buenas intenciones no siempre van a ser suficientes para Sí. asegurar un buen trato con la persona mayor. Y algo muy sencillo que podemos hacer, yo creo, es simplemente, como tú dices, sentarte con la persona, escucharlo y si es necesario, hacer preguntas muy específicas. Desde el Ujú, simple, ¿qué quieres comer hoy? Ya ahí estás permitiendo ujú. cierto grado de autonomía. Y si les dices qué actividad Exacto. quieres que realicemos o de qué color quieres que compremos el estambre o acompáñame para que tú elijas qué Exacto. estambre quieres usar, todo eso no nada más da confianza y mejora la comunicación familiar, sino que da poder. Estás Ujú. empoderando a través de la comunicación, a través de la empatía y a través del respeto y la autonomía. Y ese es el objetivo último, ¿no? Exacto. Sí. Exactamente. Sí, el bienestar solo se logra si hay autonomía e independencia. Y si hay bienestar, hay dignidad. Y esa es la meta suprema de todos los que hacemos esto y aplica para todos los seres humanos. Lo único que queremos es que te sientas digno de ser quien eres, que te sientas válido. Entonces, al final, a veces las pequeñas acciones son las que más peso tienen. Esos 3 minutos que le dedicaste preguntándole cómo hacer el espagueti, aunque ya sabías cómo hacerlo. ¿Sí? O cuál era Claro. el truco para que el arroz no se te queme o se te esponje adecuadamente. ¿Okay? Ujú. Y, y de verdad escuchar. ¿Okay? Y por el otro lado, retar al adulto mayor a hacer cosas nuevas. Y entonces si el adulto te dice, pero es que al espagueti siempre se le pone mantequilla de la marca uno, pues tú dile, oye, pues nomás por llevarte a la contraria, ¿no? ¿Qué pasará si le ponemos la marca 2? ¿No? Porque también es Ajá. válido que le digas, oye, no, ¿ok? También a ti te toca retarte, también a ti te toca seguir aprendiendo. Y quién sabe, capaz que descubrimos que el espagueti con una marca 4 era el más rico. ¿No? Claro, vas a seguir integrando cosas a quien eres como persona bajo esta idea Uh-huh. de que el mayor puede seguirse desarrollando, creciendo, evolucionando e implementando quién es como persona. O sea, nadie está estancado a una sola forma de vida. Exacto. ¿Sí? Sí. Te voy a leer unos comentarios Ajá. antes de terminar. Nos dicen, Laura dice, saludos desde Argentina, súper interesante. Muchas gracias, Laura. Diana, yo quiero saber, esto nos lo están preguntando mucho, yo quiero saber si Marcia está dando cursos. Sí, doy clases en varios lugares. En realidad trabajo como coordinadora académica de una fundación en NESA, en la Fundación Holística Nezahualcóyotlense. Ahí coordino un diplomado en rehabilitación integral, ahí pueden tomar un módulo completo de terapia ocupacional conmigo y muchas de las clases, de hecho, soy la profesora titular. Con el Instituto Politécnico Nacional y el ICAGER también tengo ya muchos años trabajando. En el mismo sentido, doy conferencias también con ellos. He dado clases con el Instituto Mexicano de Tanatología. Eh, Normalmente acepto cualquier invitación a congreso, curso, taller y o que me hagan. Es cosa de que se pongan en contacto conmigo y con todo gusto podemos hacer mucho más. Y pueden encontrar artículos míos en algunas revistas que pueden encontrar en mi Facebook y los comparto en cuanto los publiquen. Perfecto. Ahora, claro, ahora nos das toda la información para contactarte. Roy, ah, 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 Roy, saludos, Roy. Natalie, saludos. Elizabeth dice que nos está viendo. Muchas gracias. Marta Escalona, gracias, Marta y Arturo. Gracias a ti, Marta, por escucharnos y acompañarnos. Maricruz Salazar Hernández. Hola, debido a la pandemia, estamos llevando un taller online con adultos mayores. Muchos de ellos jamás habían realizado un video o Uh alguna -huh. actividad virtual y además de estar emocionados, reconocen e identifican muchas fortalezas que poseen. Se divierten, aprenden y crean redes con sus pares. Muchas gracias por este conversatorio muy interesante y lleno de aprendizajes para alimentar nuestro trabajo para con los adultos mayores. Gracias para ambos. Abrazos desde Toluca, México. Muchas gracias a ti, Maricruz, y felicidades por este trabajo tan bonito. Sí, no dejes de retarlos y por favor no le tengas miedo a los temas.
¿sí? Lo peor que puede pasar es que te digan, ¡ah! Te excediste esta ocasión, no quiero hablar de eso. Tú Claro, rétalos, no pasa nada. claro, claro, ahí vas tentando, ¿no? Gina de Mérida nos dice, mis favoritos, los quiero mucho como un panucho, saludos desde Yucatán. Me encanta el tema y me encanta escuchar a Marce Casillas. Ay, Jean, muchísimas gracias, también te extraño muchísimo. ¿Sí? Y Aide nos dice, saludos desde Lima, Perú, comparto lo que plantean compañeros acerca de esas afirmaciones tan peligrosas de mis padres me ayudarán a cuidar a mis hijos, como mis hijos me van a ayudar. Muy arraigada en la sociedad decir ten hijos porque si no nadie te va a cuidar, mucho que deconstruir. Es súper importante la terapia ocupacional con personas adultas mayores, pero aquí en Perú son muy pocos profesionales en terapia ocupacional y aún más pocos los terapeutas ocupacionales que trabajan en el campo gerontológico. Falta mucho por caminar en esta área, Sí, ¿cierto? sí, falta Pero pues mucho. para eso estás tú, Sí, para eso seguimos estás abriendo tú, para campo. pavimentar el camino, claro, para Sí. abrir camino. Yolanda, Fundación Holística ofrece reconocimiento a la terapeuta ocupacional Marcela Casillas, excelente profesora. Muchas gracias. Yola es la presidenta de la fundación que les contaba, así que, pero que vean que sí es en serio, sí trabajo con ella. No me estás, sí, yo nunca No te he visto estoy trabajar, no, no es inventando cierto. currículum. Y Anairda nos dice, muy interesante, qué bien que la comunidad que nos interesa el bienestar del adulto mayor. Marce, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar si queremos saber más de ti? Pues lo más fácil son las redes sociales. ¿Sí? Me encuentran como marce.cases, tanto en Facebook como en Twitter. ¿Sí? Y a partir de ahí, si quieren un mensajito privado, les puedo pasar un correo o cualquier otra información que necesiten, con todo gusto. Y pues más bien, creo que es la forma más fácil de vincularnos, ¿no? O sea, a través de las redes y las reviso todos los días, así que es una forma fácil de encontrarse conmigo. Nada más pongan porfa en el mensajito o en el muro de dónde, de dónde me conocieron o de dónde me ubicaron y qué necesitan y si quieren un teléfono de contacto o un correo y con todo gusto yo me pongo en contacto con ustedes. Claro, y si quieren alguien que les haga talleres sobre terapia ocupacional o gerontología en general, una chulada de talleres Ay, los que hace esta muchas mujer, gracias. 1000% recomendado. Marce, ha sido un placer que estés aquí conmigo esta noche, de verdad, siempre es un placer, pero hoy más. Ay, sí, la verdad es que te extraño mucho y me encantó. Además, teníamos meses intentando hacer esto y creo que la pandemia vino a permitirnos desarrollar habilidades y eventos que de otra forma jamás hubiéramos logrado, ¿no? Porque los dos estamos tapados de chamba y no nos Está habíamos creciendo dado el mucho la comunidad espacio. gerontológica. Sí. Sí, los Exacto. dos tenemos mucha chamba y no nos habíamos dado el espacio, pero siempre es un placer trabajar contigo. Sabes que te quiero mucho, te respeto muchísimo como profesional y como persona. Te admiro mucho, sigo aprendiendo mucho de ti todos los días, así que como decía al principio también Arturo, o sea, yo soy una fiel fan de Bienvejecer y sistemáticamente te uso en mis clases, en mis talleres y veo tus videos y escucho, porque también siempre te aprendo mucho, me inspiras mucho a escribir, muchos de los artículos salen por ideas que tú desarrollaste en un principio, así que espero seguir colaborando Muchas gracias. juntos y que pronto nos puedan leer y escuchar mucho más. Muchas gracias. Mira, si por mí fuera aquí, estaría yo toda la noche recibiendo elogios tuyos, pero se ha acabado el tiempo. Suscríbanse a Envejecer, formen parte de nuestra red, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, comenten, compartan, denle like, activen la campanita, pulgan para arriba, etiqueten a su persona favorita, todo esto para que seamos cada vez más personas interesadas en la gerontología, más personas hablando sobre temas de envejecimiento, y si son profesionistas de la gerontología, así como Marce, y quieren formar parte de estas noches de cuarentena, manden un mensaje privado al Facebook de Bienvejecer o a cualquiera de las redes sociales y con mucho gusto vemos cómo integrarlos en estas noches de cuarentena que estoy haciendo todos los días, bueno, de lunes a viernes durante el tiempo que estamos haciendo la cuarentena, así que ya fue marzo, ya fue abril, ya fue mayo y estamos empezando las noches de cuarentena de junio. Sí, ya Y agarramos vuelo. ya agarramos vuelo, ya después yo voy a Ahora que querer nos seguir detengan, a haciendo, ver. aunque después, pues mira. Muchas gracias, Marce, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Mañana voy a dar un anuncio muy importante, pero quiero hacerles la primicia para todos ustedes. El invitado del jueves va a ser
el Premio Nacional a la Acción Social César García Morales. Vamos a hablar sobre Wow. los riesgos del asistencialismo social en personas mayores, en un tema que se llama Muy Dar bien. no es ayudar. Así que Me eso es el encanta, jueves. soy su fan. Perfecto, mira, ya somos dos. Eso ocurre el jueves y el día de mañana en la noche vamos a hablar sobre las cougars, las mujeres mayores que salen con hombres más jóvenes. Vamos a hablar Más sobre la jóvenes. sexualidad de la mujer mayor. Así que los espero mañana, 8:30 de la noche, aquí en las noches de cuarentena de Envejecer. Marce, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Algo más que agregar? Nada más, sigan construyendo su propia vida para garantizar su envejecimiento exitoso. Perfecto. Muchísimas gracias, Marce. Muchísimas gracias, gente bonita de Bien Envejecer. Nos vemos el día de mañana para otra noche de Bien Envejecer en cuarentena. Yo soy Arturo Arcos y hasta la próxima.